Póngase de pie para que leamos todos juntos este capítulo 3 del verso 1 al verso 10. Amén. Leamos todos juntos. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó a proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, agradecemos por las misericordias de Jesucristo que nos hayas permitido, Señor, estar en este culto de adoración a tu santa presencia. Ahora, Señor, viene el sermón del día del Señor. Permita, Señor, que podamos cada uno de los que estamos aquí, Señor, presentes, tomar este sermón con humillación, con solemnidad, prestando toda nuestra atención, Señor, luchando contra el sueño, contra el cansancio, contra el calor, Dios amado. No permitas que estas cosas sean ese impedimento que se interponga en ser beneficiados con tu palabra. Señor, si hay alguno falto de entendimiento, le ruego, Señor, que puedas darle entendimiento para que comprenda tu santa palabra. Si has de despertar a aquellos muertos que están en delitos y pecados, Señor, hazlo por medio de tu santa palabra, te lo suplico. Repréndenos, Señor, exhórtanos con toda paciencia y doctrina. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Favor de tomar asiento, amados, en el Señor. Estamos viendo el libro de Jonás. El nombre de Jonás significa paloma. Es decir, él es una paloma mensajera, él es quien lleva un mensaje. Este mensaje de gracia, este mensaje de salvación, más allá de los confines de Israel. Este siervo de Dios, profeta del Señor, es un mensajero a los gentiles. Y tuvo que experimentar en carne propia lo dificultoso y hasta doloroso que es hacer la voluntad de Dios. Es decir, él entendió lo difícil que muchas veces se torna hacer la voluntad de Dios. Él experimentó el amor de Dios mostrado en su disciplina. Él también experimentó un genuino arrepentimiento para vida, donde el Señor lo restauró y le llevó a nuevamente tener una comunión con Él. Este profeta hemos visto que es un tipo de Cristo. Viene de Nazaret, es menospreciado, no es considerado ni siquiera como un profeta.
lleva a la conversión de muchos gentiles. Está 3 días en el Seol, si se puede decir así, en la muerte misma, y puede vivir llevando grande salvación. Así vemos, amados hermanos, cómo la vida de Jonás, muchas veces nosotros nos sentimos identificados, cuántas veces le hemos fallado al Señor, pero Él sigue teniendo misericordia de nosotros y nos ofrece de su maravillosa y santa gracia de Dios. Hoy veremos cómo Dios derrama su gracia en una ciudad donde hombres hostiles y despiadados, hombres paganos que no hacían la voluntad del Señor, el Señor toca sus corazones y ellos pueden venir a un arrepentimiento. Por eso podemos decir con toda propiedad, Dios derrama su gracia no sobre las mejores personas. Dios derrama su gracia sobre los pecadores. Vamos a ver cómo Dios derrama su gracia a través de los pecadores. Y lo hace a través de la predicación. Lo hace a través de la fe y el arrepentimiento. Y lo hace a través de este favor, que es inmerecido e inmérito. Vayamos viendo en primer lugar, dice así, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios ya, en primer lugar, a él le había comisionado como instrumento, porque Dios usa a los hombres para poder llevar su mensaje. Y estos hombres se transforman en instrumentos de Dios. ¿Era Jonás el mejor instrumento? ¿Era Jonás el instrumento más obediente? ¿Era Jonás el instrumento más capaz? Sabemos que el tema no pasa por el instrumento, pasa por quien usa ese instrumento y lo transforma en un siervo para su gloria. Hace que sus vivencias puedan de alguna forma experimentar esta palabra de Dios en carne propia. Jonás es un pecador predicándole a otros pecadores. Como dijo un muy antiguo predicador, ¿qué es el que predica el Evangelio? Sino un mendigo diciéndole a otro mendigo, ¿dónde hay pan? Es decir, Jonás como pecador, restaurado por el Señor, le va a decir a los de Nínive, ¿dónde pueden hallar restauración? Por eso le digo que Dios muchas veces no usa los mejores instrumentos. Por eso no te desalientes por tu pasado. Si en tu pasado quizás hiciste muchas cosas y eso hoy te interfiere para ser un instrumento del Señor, déjame decirte que no te desalientes. El Señor echó en lo profundo de lo amar tus pecados. El Señor te lavó, te limpió y te ha hecho una nueva criatura. Y si permitió que tuvieses esas vivencias, no es para que tú las olvides por completo, sino para que puedas tener empatía con quienes tú les hablarás el Evangelio. Porque si tú vas a ser un instrumento del Señor, nunca debes olvidar de dónde saliste. Si tú vas a ser un instrumento del Señor, nunca olvides que tú también eres un pecador, pero un pecador redimido. Así, entendiendo que el Señor ha tenido tanta misericordia con nosotros, debemos tener también misericordia a aquellos que le vamos a hablar del Evangelio. A aquellos que no muchas veces nos van a recibir el mensaje. Aquellos, como hemos conversado con algunos de nuestros hermanos, que van a empezar a lanzar bostezos. Aquellos que van a querer desviar la atención, mirémoslos con misericordia. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. Y solo una obra sobrenatural del Espíritu Santo les puede transformar. Pero somos instrumentos. Segunda de Corintios 5:19 dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Piense, el Señor nos ha salvado y nos ha tenido en cuenta nuestros pecados, pero no solo somos perdonados, sino que también somos instrumentos del avance de su reino. Qué precioso entender que somos instrumentos por los cuales, dice el apóstol Pablo, es como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconcíliense con Dios. Nunca se canse
de suplicarle a las personas que vengan a Cristo. Nunca se canse de hablarles del Evangelio, nunca nos cansemos de llevar este ministerio de la reconciliación. Porque Dios Padre, por medio de su Santo Hijo, nos reconcilia con Él. Por tanto, somos embajadores. Los instrumentos de Dios se transforman en embajadores. Mateo 28, 19 nos enseña que debemos ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él nos ha dicho. Él manda a que todos prediquemos el Evangelio a toda criatura. Cada uno de los que han sido salvados por la gracia de Dios son instrumentos. No nos desalentemos si también durante este caminar hemos caído. Porque Jonás era un hombre ya renovado por el Señor, pero eso no lo dejó exento de caídas, no lo dejó exento de luchas. Tenemos luchas, pero que esas luchas no te desalienten para anunciar y predicar este evangelio de la gracia de Dios. Dios ruega a los pecadores por medio de pecadores redimidos. Qué preciosa bendición es la que Jonás la que Jonás tuvo y la que nosotros tenemos. Porque Jonás tuvo otra oportunidad. Y dice así: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. ¿Y qué le dijo? Levántate, ve a Nínive. Imagínese lo recién vomitado por el pez. Y inmediatamente la palabra de Dios: levántate, ve a Nínive. Yo no sé qué prueba tú has tenido durante esta semana, no sé qué pruebas has tenido durante este mes o el año pasado. Yo no sé qué pruebas han tenido, pero si has podido resistir hasta el día de hoy, levántate y ve a anunciar la santa palabra de Dios. No te quedes ahí hundido, hermano. Levántate y como Jonás, ve a aquella Nínive. Es decir, ve a aquellos pecadores que están en este mundo. Esto nos hace preguntando: ¿cuándo fue la última vez que invitamos a alguien a que venga a escuchar la palabra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez en esta semana que predicamos el Evangelio? Si ha pasado mucho tiempo, recuerde que es una orden, y aquellos que están comprometidos en la iglesia local, en su pacto de membresía, se han comprometido a comunicar el Evangelio. ¿Y eso se lo prometimos a quién? Al Señor. Veamos la importancia de hacer votos al Señor. Sabemos que nuestra doctrina dice que hacer votos al Señor es parte de la adoración a Dios. Y si no los cumplimos, no estamos adorando al Señor correctamente. Y Jonás se levantó. Antes de eso dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Un instrumento debe entender que no es él el mensaje, él es el portador del mensaje. No debe entender que es él el que inventa el mensaje. El mensaje se lo ha encomendado ¿quién? Dios. Por eso nuestra preocupación es que podamos transmitir un mensaje eficaz. Que podamos transmitir un mensaje contundente, un mensaje preciso, no un mensaje que tenga doble lectura, ¿me entiende? Necesitamos ser eficaces en nuestra predicación del Evangelio. Como Jonás, muchas veces hemos sido desobedientes. No hemos cumplido con nuestro deber de manera seria. Pero hoy Dios nos sigue diciendo, Dios nos sigue dejando la responsabilidad de levantarnos y anunciar por todas las naciones este santo evangelio. Porque su gracia se derrama a los pecadores. Su gracia se derrama abundantemente. Por eso la exhortación de la palabra de Dios es: den de gracia lo que de gracia han recibido. Hemos recibido esto por el favor inmerecido. ¿Cómo no lo hemos de compartir con las gentes? La ciudad donde predicaría Jonás era una de las ciudades más grandes que podían existir en el antiguo mundo. Era tan grande que la Biblia describe aquí que para poder recorrer esa ciudad tenía que recorrerla en 3 días. O sea que era muy, pero muy grande aquella ciudad.
No solo eso, sino que el capítulo 4 describe que ahí habían 120.000 personas, es decir, 8 veces más de lo que hay aquí en Coltauco. Piense, 8 veces más la cantidad de personas que hay en este pueblo de Coltauco. Y ahí ahí iba a ir a predicar Jonás. Allí iba a anunciar este santo evangelio. Si hablamos de 120.000 personas, estamos hablando de una gran cantidad para el mundo de aquel entonces, donde no existía una medicina avanzada, donde la gente moría por grandes enfermedades. Es decir, era tremendo, amados hermanos. Pero Jonás, como un instrumento de Dios, debía tener esa preocupación y debía predicar lo que Dios le encomendaría. Un predicador del Evangelio debe tener en cuenta 2 cosas fundamentales. La primera es ser obediente al Señor y la segunda, predicar conforme la voluntad de Dios. Tenemos muchos hermanos en la fe, diferentes denominaciones, y nos damos cuenta que la mayoría predica el Evangelio. Cumple y ellos se contentan, o la mayoría de nosotros nos contentamos con predicar, de cumplir, de ser obedientes. Pero muchas veces, hermanos, no basta con ser obedientes. Debemos ser obedientes, pero debemos saber cómo predicar. Debemos predicar conforme la voluntad de Dios. Necesitamos entender y dejar de entender el mensaje nosotros y transmitirlo como un mensaje de calidad. Una de las grandes ayudas que hemos tenido es poder sistematizar este mensaje de la predicación del Evangelio con 3 pilares fundamentales. El primero de ellos, la mala noticia. Segundo, la buena noticia y la necesidad de un nuevo nacimiento. Teniendo claro esos 3 principios fundamentales de los cuales debe llevar nuestra predicación, entendemos y profundizaremos en lo que es el mensaje de Dios. Pero hoy en día debemos decir que hay muchos instrumentos obedientes, pero hay pocos instrumentos efectivos. ¿Por qué? Porque muchos no están como aquí siguiendo lo que el Señor le dijo a Jonás. ¿Qué le dijo el Señor a Jonás? Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Por qué debemos preocuparnos? Por proclamar el mensaje que Dios ha dicho. Pero aquí, hermanos, debemos hacer una detención. Porque hoy en día vemos a muchas personas predicando sanidades, otros predicando que Dios los puede sacar de la depresión, que Dios los puede hacer ricos monetariamente. Porque vemos personas desviándose de la mala noticia y no quieren predicar la mala noticia, predican solamente la buena, predican un mensaje incompleto, predican a veces de la cruz de Cristo, pero no predican la incapacidad que en el hombre hay. No predican acerca de la culpabilidad, acerca de la depravación total que hay en el corazón del hombre. Algunos elevan este mensaje, o lo llevan, a ser solamente un mensaje moralista. Pórtate bien y Dios te va a aceptar. Pórtate mal y vas a recibir juicio. No entendiendo que ¿quién puede portarse bien? Si no hay justo, ni aún uno, dice el Salmo 53, dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Hermanos, no pequemos viéndonos forzados a decir cosas para no ofender. No nos veamos forzados en maquillar el mensaje para no caer mal o para hacer que este mensaje suene más atractivo. No creamos, amados hermanos, que estamos siendo obedientes a Dios cuando en realidad estamos distorsionando su mensaje. Porque su mensaje es ¿para quién? Para pecadores. No para buscar un bienestar solamente en esta tierra. Pero este hombre debía entender que eras un instrumento. Por eso, hermano, te transmito hoy. Recuerda, eres un instrumento, no eres el dueño del mensaje. Recuerda, eres un instrumento, no eres el dueño del mensaje. Predica la palabra de Dios, predica el mensaje de Dios, no tu mensaje. Porque solo el santo evangelio de Dios traerá a los pecadores a la abundante gracia de Dios. ¿Te fijas? Solo el santo evangelio de Dios traerá a las almas. No es nuestro poder del convencimiento, no es nuestra labia,
no es nuestra capacidad como un vendedor de vender un producto. No, es el Santo Evangelio. Es el Santo Evangelio de poder. Él era un instrumento, pero también él debía tener un mensaje contundente. ¿Y cuál es ese mensaje contundente? Veamos lo que dice el verso 4. Jonás capítulo 3, verso 4. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Un mensaje corto, un mensaje que va al hueso, un mensaje preciso, un mensaje conciso. No se da mucha vuelta en el asunto. El mensaje de Dios era claro. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida, Nínive va a ser arrasada. Dios va a destruir esta ciudad. Es decir, ataca ¿a qué cosa? A la culpabilidad del hombre. Recordemos lo que la palabra del Señor nos dice en Romanos 6:23. La paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Y la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna. Entonces, ¿qué merece el pecado? La muerte. ¿Qué merecen todos los ninivitas? La muerte. Por eso vemos que Jonás, ¿por dónde comienza? Por la mala noticia, ¿se fija? ¿Cuál es la mala noticia? De aquí a 40 días, Nínive va a ser arrasada. Él no maquilla el mensaje. Él le muestra que si hay algo que todo pecador merece, es la muerte y la ira de Dios. No olvidemos que en aquella ciudad de Nínive, dentro de las 120.000 personas había niños, había discapacitados, había ancianos. Pero aunque hubieran niños, ancianos y discapacitados, el Señor lo iba a matar a todos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Porque ellos arrastran el pecado de Adán. No olvidemos, amados hermanos, que el pecado merece el castigo y la ira de Dios. Por eso, si debemos comprender algo, es que Dios es justo y su justicia trae sobre los pecadores lo que ellos merecen. Entonces, ¿qué merecemos como seres humanos? La muerte. ¿Qué merecemos como seres humanos? El castigo, la ira de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es decir, la palabra de Dios encierra a todo el mundo, a todas las personas, sean niños, sean jóvenes, sean ancianos, tengan discapacidad, todos son pecadores. Todos, en la raíz de su corazón, son pecadores. Porque escrito está tanto en el Salmo 53 como en Romanos 3:10-12. Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando anuncies el Evangelio, cuando anuncies estas buenas nuevas, nunca te olvides de decir cuál es la mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Que el hombre necesita conocer su real condición. Es decir, el mensaje de Jonás era mostrarle a las personas qué es lo que ellos merecían y cuál es su condición delante de Dios. ¿Qué es lo que ellos merecen? La muerte. Merecen el juicio, merecen el castigo, merecen la ira de Dios. Eso es lo que ellos merecen. Esa es su condición. Y este mensaje humilla al hombre. Por eso conversábamos el otro día, el sábado, con los hermanos de Padre Hurtado, y podíamos llegar a una conclusión ahí con el pastor Ricardo, el hermano Álvaro. En esta predicación del Evangelio, ¿qué pasa con aquellas personas que a veces nos topamos? ¿Qué pasa con aquellas personas que le estamos compartiendo el Evangelio y le empieza a dar sueño, no quieren escuchar? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Paramos la conversación y nos vamos o seguimos hablándole? Pero hay algo que la palabra de Dios nos deja claro. Para el que desprecia el Evangelio, juicio. Y para el que se humilla, gracia. ¿Se fija? Si una persona empieza con bostezo, empieza así vamos al juicio, ¿no?
Vamos al juicio, vamos a la ira de Dios, vamos al castigo. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Qué va a pasar con tu alma el día que fallezcas? Si falleces hoy, ¿a dónde vas a ir? Según la Biblia, tú mereces la ira de Dios porque has fallado a los 10 mandamientos. Has quebrantado la ley de Dios que Él ha puesto en tu corazón. ¿Se fija? Frontales. Al que desprecia, juicio. Al que se humilla, gracia. Nunca vamos a ir a la buena noticia a una persona que desprecia el Evangelio. Los que desprecian el Evangelio necesitan chocar con la ley de Dios. Necesitan ser humillados por la ley de Dios. Por eso, amados hermanos, ustedes que tienen hijos, si tienen hijos que muchas veces se portan desobedientes, vayan a la ley de Dios. Muéstrenle cuál es su condición, muéstrenle. ¿A qué ellos les espera si no se arrepienten de sus pecados? ¿Qué es lo que ellos recibirán si mueren hoy? ¿Entienden? La ley de Dios. Juicio para el que desprecia el Evangelio. Gracia para el que se humilla delante de los ojos de Dios. No olvidemos que la palabra de Dios tiene poder. Y tiene tal poder que dice que es como un martillo que quebranta la peña. Usted puede decir una vez, otra vez, hasta que ese martillo tiene que quebrantar el corazón. O lo quebranta para juicio, o lo quebranta para un nuevo nacimiento. 1 Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Es decir, por la necedad o por la locura de la predicación, Dios eligió salvar a los hombres. Es decir, lo único que va a salvar a los hombres, ¿qué es lo que es? Predicación. Algunas personas, y me tomo de lo que un misionero una vez hizo. Hubo un misionero que estuvo, 40 años en China. Pero si hay algo que les llamó la atención a los ciudadanos cuando este hombre murió, es que nunca nadie supo que él era un misionero. Porque él nunca predicó el Evangelio. Porque él tenía la concepción de que viviendo una vida agradable podía contagiar a otro. Él era como la predicación, así. ¿Entiende? Hay gente que tiene en su mente este pensamiento, no, yo para no ofender, mejor yo les predico con mis actos, dice. Cuidado, porque el Evangelio se predica por medio de la predicación. Y eso debe ir fundamentado con nuestros actos, pero nuestros actos no predican por sí solos. Nuestros actos nunca van a mostrar a Cristo, por ejemplo. Nunca van a mostrar la culpabilidad. ¿Me entiendes? Estaríamos predicando una religión de obras. No te canses de predicar el santo evangelio de Dios. Que Dios permita y nos enseñe a predicar el evangelio de manera efectiva. Gracia para el que se humilla y juicio para el menospreciador. ¿Qué castigo crees que merece el que desprecie el evangelio de Dios y tenga en poco su venida? ¿Qué castigo usted cree? Porque el tema no está si hemos pecado o no en ciertos mandamientos, porque todos hemos pecado. Pero ¿sabe cuál es el pecado más grande por el cual una persona va a ir al infierno? Por despreciar el evangelio. Por despreciar esta bendita y santa palabra de Dios. Es decir, todo aquel que desprecia a Cristo está perdido. ¿Entiende, no? Todo el que desprecia a Cristo está perdido. Pudiera una persona caer en los diferentes pecados y aún ser salvado por la gracia de Dios y restaurado. Pero el que desprecia a Cristo, ¿qué salvación tiene? ¿Qué esperanza tiene? Veamos en segundo lugar que no solo somos instrumentos de Dios, no solo debemos predicar el Evangelio de manera efectiva para que el Evangelio llegue a los pecadores, sino que Dios derrama su abundante gracia sobre los pecadores a través de la fe y el arrepentimiento. Veamos lo que pasa en el versículo 5. ¿Cuál fue la reacción a la mala noticia? Jonás capítulo 3, verso 5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vestieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto,
se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y mandó a proclamar y anunciar a Nínive, por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Es importante entender cómo ellos reaccionan al mensaje. Entendamos, era una ciudad sumamente grande, 120.000 personas, 8 veces la cantidad de personas que hay en Coltauco. Eran 3 días para poder atravesar esa ciudad. Jonás llevaba predicando un día y una ciudad entera de 120.000 personas se salva. ¿Cómo? Si en 3 días tenía que llegar. En 3 días le bastaba, pero en un solo día este mensaje corrió. Este mensaje llegó, este mensaje rompió los corazones de los hombres. Si tomáramos estas palabras sin contexto alguno, creeríamos que el miedo y la capacidad humana terminó cooperando para la salvación de los ninivitas, ¿cierto? Si leyéramos, como le dije, sin contexto, sin nada, uno leería: mira, los hombres, ¿viste? Tenían la capacidad de decir: ahora me voy a portarme bien, Señor, así que no los mate. No. Es importante considerar las Sagradas Escrituras, su contexto canónico, como se dice. ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué estos hombres, estos gentiles, se arrepienten por un mensaje tan corto? ¿Vinieron ellos por su capacidad? ¿Vinieron ellos por el miedo? A través de su gracia, debemos entender, Dios les dio el don, les dio el regalo de arrepentirse, les dio el regalo de que ellos tuvieran fe. ¿Me entiende? Si ellos se arrepintieron, ¿qué es lo que podemos ver aquí en este relato? Tenemos arrepentimiento, tenemos fe, tenemos humillación y tenemos resignación. ¿Te fijas? Tenemos arrepentimiento porque cada uno de ellos fue movido a reconocer su pecado. Eran gente violenta, eran gente que hacía mal. Ellos se arrepienten y nombran lo que han hecho mal. Ellos se humillan porque se visten de cilicio, es decir, esa es como la expresión de humillación de aquellos tiempos. Y nótese que ellos entendieron que estaban condenados tanto los adultos como los niños, porque de los niños hasta los animales, hasta todo lo que había, todo, tenía que arrepentirse. ¿Te fijas, no? El edicto, incluso el mismo rey, el dueño de esas tierras tuvo que levantarse de su trono y mandarlo a todos a arrepentirse delante de Dios. Este, sin lugar a dudas, es un evangelismo sin precedentes. Un evangelismo capaz de llevar a 120.000 personas al arrepentimiento. Es importante entender que Dios, a través de su abundante gracia, hizo que estos viles e incapacitados pecadores nacieran de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Porque a través de su gracia Dios le dio estas cosas. Recuerden que David ya en el Salmo 53:1 había dicho, para el director del coro, según Mahalaat, Masquil de David: el necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticia abominable, no hay quien haga el bien. Dios ha mirado de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. ¿Pero hay alguien? No, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Pero aquí vemos personas buscando a Dios, aquí vemos personas entendiendo el mensaje. ¿Se contradice la palabra? No, porque si ellos entienden el mensaje, si ellos buscan a Dios y reconocen su pecado, es porque la obra del Espíritu Santo sobrenaturalmente ya estaba obrando en aquellos días. Qué precioso entender el poder que tiene el Espíritu Santo para transformar vidas. La capacidad que tiene el Espíritu Santo para transformar corazones y llevarlos al arrepentimiento. La depravación de los hombres es total, a tal punto que es incapaz de cooperar para su salvación. La corrupción ha afectado su libre albedrío.
Porque su libre albedrío, ¿qué es lo que desea? ¿Qué es lo que ama? El pecado. Tienen libre albedrío, pero tienen libre albedrío ¿para qué? Para hacer lo malo. Incluso en sus obras de caridad dan grandes sumas de dinero. ¿Para qué? Para recibir aplausos. Hacen cosas, ¿para qué? Para su gloria y no para la gloria de Dios. Entonces entendamos, los hombres pueden hacer cosas buenas, pero esas cosas buenas están sucias por su pecado. Porque pueden hacer algo bueno, pero con lo otro ya lo están ensuciando. Por eso no hay quien con sus propias obras pueda servir y buscar a Dios. Por eso es imposible que los ninivitas fueran salvos por sus propios méritos o fuerzas. Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el día final. ¿Se fija cómo es de tajante el Señor Jesucristo? Nadie puede venir a mí. El Padre es el único que tiene que traerlo. ¿Y quién trajo a los ninivitas? El Señor, el Espíritu Santo. Trajo a aquellos ninivitas a la conversión, al nuevo nacimiento. Porque nadie por sus propios medios puede venir. Juan 3:3 dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ellos no podrían haber visto la gracia de Dios. ¿Y por qué ellos vieron la gracia de Dios? ¿Me entienda? Jonás los confrontó con su pecado, pero ellos entendieron que si Dios lo estaba confrontando con su pecado, ellos pueden apelar a qué cosa. Ellos merecen la muerte, pero ellos entienden que pueden apelar a algo, porque si Dios le estaba avisando, Dios tenía la facultad de matarlos a todos al tiro. Pero ¿por qué Dios mandó a este hombre vomitado por un pez? Que sin lugar a dudas, él mismo este instrumento era un mensaje, era el mensaje viviente, porque lo dijimos. Este hombre, ¿usted cree que tenía la piel sanita cuando salió de ese? Él era un testimonio viviente. Por eso es tan impresionante como él dice, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida y toda la gente al tiro, ¿se fija? Toda la gente al tiro se convierte porque él es un testimonio viviente de lo que es ser un instrumento del Señor y de cómo este mensaje puede llegar a los pecadores para llevarlos al arrepentimiento. Si estos ninivitas vinieron al arrepentimiento es por la obra y gracia de Dios, la cual derramó sobre ellos de manera abundante, de tal forma que puedan ver el reino de Dios y suplicar por misericordia. Por eso podemos decir con total certeza, como pudo decir el apóstol Pedro, al oír esto, clamaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido arrepentimiento que conduce a la vida. En los tiempos de Pedro, cuando los gentiles vienen al arrepentimiento, ellos no dicen, hoy que tienen la capacidad de venir a Dios. Él dijo, voy a glorificar a Dios, porque Dios le ha dado a ellos arrepentimiento que los conduce a la vida. Entonces, ¿quién es el que coloca el arrepentimiento en los corazones? ¿Quién es el que hace que las personas nazcan de nuevo y respondan a este mensaje? Solamente la obra del Espíritu Santo. Esto es un precedente. Esto que acontece aquí, la conversión de la gente de Nínive, es un precedente para lo que vendría en el nuevo pacto. Porque Jonás como instrumento llevó a 120.000 gentiles al arrepentimiento, algo que no tiene precedente en la Biblia. Pero el Señor Jesucristo, ¿a cuántos gentiles ha llevado en el nuevo pacto, al nuevo nacimiento, a este santo evangelio? Por eso usted no puede encontrar y uno puede decir, pero ¿dónde está Cristo? Aquí Jonás mismo es un tipo de Cristo, pero un tipo que apunta a uno mayor que él, a uno que apunta al más grande de todos. Y todo esto es un precedente para aquel cumplimiento que vendría, aquel cumplimiento de lo que es Génesis 12:3, en el pacto abrahámico, en el cual Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿se fija? Sí, este mensaje no va a ser solo para ti. Este mensaje va a ser para el mundo entero. Ellos se arrepintieron de sus pecados, se humillaron delante de Dios, reconocieron que si eran salvados, solo sería por la gracia inmerecida y mérito. Porque ¿qué es lo que ellos respondieron? Mire lo que dice el verso 9.
Jonás 3:9. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. ¿A qué apelan ellos? A la misericordia, a la gracia. Por eso Dios derrama su abundante gracia sobre los pecadores. ¿Qué merecen ellos? La muerte. Pero ellos dicen, no dicen, nos vamos a hacer todo esto para cambiar la voluntad de Dios. ¿Dicen eso ellos? No. No dicen, yo me arrepentir y ahora que me arrepentí, Dios, tú estás obligado a perdonarme. Tampoco dicen eso. Ellos asumen de que si ellos se arrepienten y Dios los mata, Dios está en todo su derecho. Porque ellos merecen igual, aunque se arrepientan, ellos igual merecen el castigo. Por eso dice, quizá, sabe. Dice, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva. Quizás, ¿se fijan? Ellos dicen, Señor, si tú nos matas ahora, aunque nos arrepentimos, aunque nos humillamos todos en este mundo, todo en esta ciudad, de igual forma, si tú nos matas, tú estás siendo justo, Señor. Entonces ellos aquí apelan a la gracia de Dios. Por eso aquellos que quieren encontrar en el hombre algún tipo de voluntad para volverse a Él, han ignorado las Sagradas Escrituras. No hay nadie que por su propia voluntad pecaminosa y depravada pueda acercarse a Dios de manera contundente, de manera que nunca más se vuelva atrás. Quizás alguno pudiera con sus propias fuerzas seguir un tiempo en las cosas de Dios, pero ninguno podría permanecer hasta el final si no es por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ellos no demandaron la gracia, sino que ellos entendieron que la gracia es un inmerecido don. Ellos entendieron y reconocieron que la salvación, ¿a quién le pertenece? Al Señor. No menosprecies a los pecadores. Jonás estaba llevando esta lección. Dios derrama su gracia abundante sobre los pecadores. Por eso tú y yo no menospreciemos a los pecadores. No menospreciemos a aquellas personas que nosotros las miramos con desprecio. No, quiero ir a predicar a este. No. No menospreciemos, porque Dios no hace excepción de personas. Tampoco se desanime el que crea ser más grande, el más grande pecador de esta tierra. No se desanime. Porque aún hay perdón, aún hay gracia, aún hay oportuno socorro. La sangre del Señor es tan efectiva, es tan grande, que perdona hasta el más grande de los pecados. El pecado imperdonable, ¿sabe cuál es? No creer en el Evangelio. Ese es el pecado imperdonable, porque si alguien no cree en el Evangelio, ¿podrá ser salvo? Nunca va a ser salvo, nunca. Porque despreció el santo Evangelio de Dios. No menosprecia a los pecadores, no hagas excepción de personas. Hasta el más vil de los pecadores puede, si es la voluntad de Dios, ser renovado para arrepentimiento y fe. Tercero, su gracia a través de este favor inmerecido. Cuando Dios vio sus acciones, mire lo que dice el último verso, el verso 10. Cuando Dios vio sus acciones, que se había apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. Aquí hay una palabra, ¿cierto? Se arrepintió. Entendemos que Dios, dentro de sus atributos, sus perfecciones, Él es inmutable. Él no puede arrepentirse, porque Él no cambia. Pero esto es una forma de decir, ellos merecen el juicio. Pero si Dios quiere darle la gracia, ¿a quién se puede impedir? ¿Se fija, no? No es que Dios diga, yo lo voy a matarlo, pero ahora no lo voy a matar nada. No es que Él diga eso. Él sabe, por eso envía a Jonás, por eso Jonás después dice, yo sabía que tú me enviaste para esto, Señor. Porque Él sabe, si el Señor lo está enviando es por algo. Entonces se arrepintió, entiéndase como esa actitud de Dios de decir, ustedes merecen la muerte. Pero yo por mi deseo, por mi voluntad, les voy a derramar su gracia, le voy a derramar mi gracia. ¡Oh, cuán bendita y preciosa gracia de Dios! Porque el Salmo 103:10 dice, porque no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como están lejos del oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones.
Qué precioso es entender que Dios no nos ha tratado como debíamos. Porque si Él nos hubiera tratado y nos tratara en esta vida como verdaderamente merecemos, ya no estaríamos aquí, estaríamos ardiendo en el infierno. Dios no nos ha pagado, y alguna persona que dice hoy, estoy recibiendo estos azotes del Señor, estoy recibiendo esta disciplina. Entienda, usted no está recibiendo ni siquiera la más mínima parte de lo que merece. ¿Me entiende, no? Hay gente que dice, mira, Dios me tiene aquí sufriendo. Entienda una cosa. ¿Se fija? Imagínese cómo sería una persona decirle eso. Dios me ha pasado esto, y alguna gente critica las cosas que Dios permite. ¿Y qué tal si le dijera, y tú mereces eso y mucho más? ¿Se fija? ¿Por qué hay tanta gente que muere en el mundo? ¿Por qué? Eso merece el mundo, eso es lo que merecen los que no temen a Dios. Lo merecen. Y si algún cristiano vive esas cosas, la experimenta, merece eso y mucho más. ¿Me entiende? Porque la gracia no es algo que se merece. La gracia es algo que Dios da por su favor y su misericordia. Los ninivitas, al igual que nosotros, merecían la ira de Dios, merecían el castigo. Pero ellos, sin merecerlo, recibieron la misericordia y probaron de la abundante gracia de Dios. Alégrate por la salvación que Dios ha dado por gracia, y solo por gracia a través de su Santo Hijo Jesucristo. Merecíamos la muerte y la ira de Dios, pero a Él le plació reconciliarnos por medio de su Santo Hijo. Y tú, pecador, que estás despreciando la gracia de Dios, tú, pecador, que desprecias su santo evangelio, tú, pecador, hoy mereces el infierno y la ira de Dios por tus pecados. La palabra de Dios te dice de la siguiente forma. Por favor, Salmo 95, del 7 al 9, leamos todos juntos. Salmo 95, del 7 al 9. Si estás despreciando hoy el santo evangelio de Dios, lamentablemente te espera el infierno si no te arrepientes de tus pecados. Si estás teniendo en poco la palabra de Dios hoy, entiende, el juicio de Dios se acerca a tu alma si no te arrepientes. Salmo 95, leamos todos juntos, del verso 7 al verso 9, con voz clara, con solemnidad, leamos esta santa palabra de Dios. Salmo 95, verso 7 al 9. Leamos. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Amén. Por eso el Señor derrama su gracia sobre pecadores. Pero para aquellos que lo desprecian, ¿qué le dice? Si ustedes oyen, ¿cuándo? Hoy su voz. No endurezcan por más tiempo sus corazones. El llamado de Dios a los pecadores no es para mañana, no es para un tiempo más, no es cuando sean más maduros. El llamado de Dios a los pecadores por medio de su santo evangelio es para hoy. Para hoy mismo. No sabemos si en unas horas más vas a estar vivo. No sabemos qué va a pasar mañana contigo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas por más tiempo tu corazón. No quieras menospreciar la abundante gracia que Dios ha dado por medio de su Hijo. Humíllate, arrepiéntete, confiesa tus pecados, reconoce tu pobreza espiritual, espera en su misericordia. No caigas en el engaño de Satanás. Dios sí puede perdonarte y darte un nuevo corazón. Ruega, suplica que te dé una fe salvadora y un arrepentimiento para vida. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas por más tiempo tu corazón. No desprecies este santo evangelio, porque si mueres hoy, tristemente tendrás que aparecer en el infierno por haber despreciado al santo Hijo de Dios. No te conformes con solo venir a la iglesia. Si oyeres hoy su voz,
No te endurezcas más. Humíllate, ríndete ante la gracia de Dios. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, tú derramas tu abundante gracia sobre los pecadores que se arrepienten y con fe creen que por el medio del Santo Hijo de Dios pueden hallar salvación y vida eterna. Padre, tú envías a tus instrumentos. Señor, ayúdanos a ser instrumentos fieles, instrumentos obedientes, pero también instrumentos efectivos que anuncien el Evangelio a las criaturas, Señor, con precisión, que anuncien el Evangelio con claridad, con eficacia, con la mala noticia, la buena noticia y el suplicar por un nuevo nacimiento. Padre, por medio de las misericordias de Jesucristo, te ruego, te suplico, Padre amado, que tengas misericordia de nosotros. Si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, te ruego, Señor, que rompas sus barreras, que rompas sus corazones, Señor. Que supliquen a Dios por misericordia. Quizá Dios sabe si tendrá misericordia, porque Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Padre mío, tu santo evangelio da por pura gracia fe salvadora, porque Dios nos ha concedido solo por su gracia este don de la fe, una fe genuina, una fe nacida de un corazón nuevo. Señor, solamente tú puedes dar arrepentimiento para vida, arrepentimiento que conduce a la vida eterna. Padre, que los corazones no sigan menospreciando este llamado que Dios hace hoy. No lo hace mañana, lo hace hoy, para que vengan y prueben de este santo evangelio de Dios y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias, oh mi Dios, por esta misericordia y gracia abundante. Amén. Vamos a cantar el último salmo, Salmo 144. Tiene el mismo tonalidad que el Salmo 18. Salmo 144. Bendito sea Jehová, mi roca. Bendita sea la roca de nuestra salvación. Vamos a entonar este Salmo 144. Con confianza, con fe, con esperanza, con nuestro entendimiento, pero también con nuestro espíritu. Cantemos el Salmo 144. Amén. Bendito sea Jehová mi roca, que enseña mis manos a la batalla. Mi clemencia y castigo es el Señor, refugio mío y libertador, escudo mío en quien he confiado, el que a mi pueblo me ha sujetado, y que se asume en nombre, oh Señor,
Salmo 144 que refleja que la confianza de los pecadores debe estar en la roca de nuestra salvación, que debe estar en aquel que ha enviado a su único Hijo para redimirnos y para pagar por cada uno de nuestros pecados. Bendita sea la roca de nuestra salvación. Incline su rostro para recibir la bendición del Señor. Dios Padre, te ruego que bendigas a tu pueblo. Te ruego, Señor, que guardes a tu pueblo y tengas, Señor, de tu pueblo misericordia. Te ruego, oh mi Dios, que haga resplandecer tu rostro sobre nosotros y que el Señor alce su rostro sobre ti, oh pueblo de Dios, y ponga en ti paz. Oh pueblo de Dios, sé bendito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, nuestro Dios, les bendiga, amados hermanos, que tengan un muy fin día del Señor.